Declaré que una nube de gloriosa luz ocultaba al Padre y que no podía verse su persona. El Padre estaba envuelto en un cuerpo de luz y gloria, de manera que su persona no podía verse. Sin embargo, yo sabía que era el Padre y que de su persona emanaba esta luz y gloria. La gloria o excelencia de su forma no la vi. Nadie podría contemplarla y vivir, pero podía verse el cuerpo de luz y la gloria que rodeaba a su persona. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge, familia, qué placer es encontrarnos otra vez, qué alegría es volvernos hoy a escuchar. Desde ya puedes empezar a compartir este podcast con todas las personas a quien esta información les pueda interesar. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas como @TeoElMensajero777. Allí vamos entonces a sumergirnos en este viaje de los 7 sellos del Apocalipsis, conectados todos. A partir de este momento, saca tu espada del Espíritu, o sea, tu Biblia, porque allí vamos a estar citando también algunos pasajes que pueden ir conectados con estos 7 sellos del Apocalipsis y esta nueva serie que empezamos en este podcast. Hemos dividido el contexto inicial en 2 partes, así que este podcast tendrá una segunda parte muy pendiente para cuando este video se estrene y puedas seguir entonces no comiendo cuento, porque somos jóvenes profetas. Bienvenidos y vamos entonces en este momento a iniciar. El contexto inicial en el que vamos a analizar los 7 sellos del Apocalipsis tiene que ver con el pasaje que encontramos en este libro, Apocalipsis 3, el versículo 21. Allí también estamos en el contexto del mensaje a la Odisea, la última iglesia, el mensaje a la última iglesia y también nuestra iglesia actual por todo el contexto que está viviendo la misma. Se mencionan entonces 2 tronos, Apocalipsis 3:21. Allí estamos situados para que lo puedas buscar en tu Biblia. El primer trono le pertenece al Padre, que lo encontramos ya nuevamente en Apocalipsis 4, versículos 1 y 2. Y luego en Apocalipsis 5:5 se describe el momento cuando Jesús ascendió al cielo y se unió al Padre en ese trono de ese entonces. Ahora, el segundo trono le pertenecerá solo a Jesús cuando entre en su reino de gloria después de la segunda venida. Para ampliar estos pasajes puedes visitar y analizar Apocalipsis 11:18 y Mateo 19:28. A veces el Nuevo Testamento describe a Cristo en el cielo sentado y otras veces de pie. La razón de esto y también la variación es que Cristo se sentó en el trono de la gracia con el Padre cuando ascendió, pero está de pie ante el Padre como sumo sacerdote intercesor. Entonces desde allí ya vamos haciendo el contexto y el análisis inicial de este primer sello del Apocalipsis antes de pasar al primer sello. Ahora, esta doble función de Jesús ya se hallaba predicha en Génesis 14:18, a donde se describe a Melquisedec, recuerden allí el primer sumo sacerdote, como rey de Salem y sacerdote del Altísimo Dios, así lo describe en este pasaje. Al igual que en Génesis 14:18, el Salmo 110, del 1 al 4, describe a Jesús sentado a la diestra, y estamos nuevamente hablando del trono, sentado a la diestra de Dios y también como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
En Zacarías 6, 12 y 13 también se describe esta doble función de Jesús, vestido de majestad real y que se sentará en su trono a gobernar. Finalmente, ya en el Nuevo Testamento, si nos vamos a 1 Corintios 15, de los versículos 24 al 28, el apóstol Pablo describe a un Jesús como cogobernante con el Padre, hasta que todos sus enemigos sean colocados bajo sus pies. Es importante que tengamos en cuenta, chicos, el tiempo de los verbos en Apocalipsis 3:21. Los verbos, y lo voy a leer a continuación. Al que venciere, está hablando del presente, o sea, en este momento, le daré, ahora en un futuro, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, o sea, está hablando del pasado, y me he sentado, otra vez nuevamente el pasado, con mi Padre en su trono. Ahí estamos leyendo Apocalipsis 3:21. Después de vencer en la tierra, Jesús se sentó con su Padre en el trono. Si nosotros vencemos durante la era cristiana, durante las grandes tribulaciones, también tendremos ese privilegio de sentarnos en el futuro, porque está hablando acerca de la segunda venida, con nuestro querido Jesús, nuestro hermano, y también poder gozar de toda la divinidad de nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, en Apocalipsis 4 se halla una descripción de la preparación del cielo para recibir al héroe de guerra. Recordemos que allí todo este pasaje se sitúa en el momento en el que Jesús asciende a su Padre y se sienta con él en su trono. El centro del enfoque de este capítulo en Apocalipsis 4 recae sobre el Padre como arquitecto de la creación. Ya estamos en Apocalipsis 4 y eso lo puedes ver en el versículo 11. Ahora, versículo 1. Juan ve una puerta abierta en el cielo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El texto nunca identifica por nombre al que está sentado en el trono, pero el contexto indica claramente que es Dios el Padre. Vamos con el versículo 2. Minuciosamente vamos a analizar muy bien lo que allí se nos menciona para que podamos estar claros en cómo analizamos y cómo describimos estos pasajes que estamos analizando y que estamos escudriñando. Versículo 2 del capítulo 4 Apocalipsis. Juan ve a un personaje sentado en un trono. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces aquí Juan ve una puerta abierta en el cielo. Dentro de esa puerta se halla un personaje sentado en su trono. No hay evidencia alguna en el texto que el personaje se movió allí de otro lugar. Simplemente allí estaba sentado. Entonces por eso podemos concluir que es Dios el Padre, porque Él está sentado en su trono en este momento. Como ya veremos, la puerta conduce al santuario celestial. Tendremos una serie preparada del santuario para que podamos analizar muy bien cómo hablamos y a qué nos referimos con esto, pero ya vamos para allá. Pero el santuario celestial tiene dos puertas. Una de ellas conduce al lugar santo y la otra conduce al lugar santísimo. Puedes ampliar estos contextos en Apocalipsis 11:19 y también en el capítulo 15, versículos 5 al 8. Entonces, Teo, ¿cuál de estas dos es la que se menciona aquí? ¿Cuál de estas dos puertas? Versículo 3, vamos a describir físicamente el que estaba en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La gloria del Padre es semejante al jaspe, aquí se nos está hablando de ello. Es una piedra rojiza con venas negras y la cornalina, una piedra rojiza con venas blancas. En realidad aquí Juan no contempló la persona del Padre, sino la gloria que lo rodeaba, así como lo hizo Moisés. Ellen G. White tuvo una experiencia similar. Aquí vamos a analizar un pasaje de ella que se nos explica en Primeros Escritos, página 92. En la página 54 declaré que una nube de gloriosa luz ocultaba al Padre y que no podía verse su persona. El Padre estaba envuelto en un cuerpo de luz y gloria, de manera que su persona no podía verse. Sin embargo, yo sabía que era el Padre y que de su persona emanaba esta luz y gloria. La gloria o excelencia de su forma no la vi. Nadie podría contemplarla y vivir.
pero podía verse el cuerpo de luz y la gloria que rodeaba a su persona. Esto lo he leído de Primeros Escritos, página 92. Ahora, siguiendo con Apocalipsis 4, vamos al versículo 4. Los 24 ancianos rodeaban el trono, cada uno sentado en su propio trono, y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Recordemos que los 24 ancianos son los representantes de otros mundos, como lo explica Job 1:6. Ahora, Ellen G. White en El conflicto de los siglos afirma que los hijos de Dios que mencionan el libro de Job eran ángeles. Allí estamos nuevamente citando Job 38, 1 y 7. Esto armoniza perfectamente con otras citas de Ellen White, a donde dice que los ancianos son ángeles poderosos y elevados. Los 24 ancianos y también los ángeles que se encuentran allí presentes, a quienes Dios les ha delegado la responsabilidad de presentar a los mundos no caídos en el concilio celestial. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Eso está en Job 1:6. No para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Esto está en El conflicto de los siglos, página 510. Continuamos, versículo 5. El texto indica claramente que este evento estaba ocurriendo en el lugar santo del santuario celestial. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Sabemos entonces que el trono estaba en el lugar santo por las siguientes razones. Había entonces 7 lámparas que ardían delante del trono. La palabra lámparas en el griego, chicos, es lampades, palabra que se usa en la Septuaginta, que es la Biblia de los 70 o en el número griego, para describir el candelabro de 7 brazos que se hallaba en el lugar santo. Este detalle nos ayuda a entender este evento que estaba ocurriendo en el lugar santo del santuario celestial. Las 7 lámparas, aquí viene la perla. Las 7 lámparas se interpretan como los 7 espíritus de Dios, indicando así la presencia de la plenitud del Espíritu Santo. Ahí vamos envolviendo todo este pasaje dentro de este lugar del santuario celestial. Ahora, en el capítulo 4, los 7 espíritus se encontraban delante del trono en el lugar santo del santuario celestial. Como veremos en el siguiente capítulo, cuando Jesús fue instalado como sumo sacerdote en el día del Pentecostés, los 7 espíritus que estaban allí entonces descendieron y fueron enviados a la tierra. Eso está en Apocalipsis 5:6, por eso se llama el día del Pentecostés. Y el número 7 indica que el Espíritu Santo en su plenitud dirige su mensaje a las 7 iglesias, pues al final de cada uno de los 7 mensajes aparece el siguiente mensaje: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ven que allí se conecta con el momento en el que el día del Pentecostés llega a la tierra. Ahora, los ojos son simbólicos de sabiduría o inteligencia. Es decir, los seres vivientes, cumplen sus responsabilidades con máxima sabiduría. De los versículos 8 al 11 nos dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Esto también está en Isaías 6, 1 al 3, en el que también se ve una perspectiva del trono de Dios. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora el versículo 9 nos dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres. La dignidad radica en el hecho de que es el creador, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. Ahora sí viene haciendo referencia a esto: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Tenemos entonces el camino preparado para recibir al Cordero en el cielo.
Dios está sentado en su trono. Tenemos también a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. El Espíritu Santo también está en su plenitud. Y ahora seguimos preparando el camino para que en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde se nos relata la llegada de Jesús al trono de su Padre, podamos analizarlo en el siguiente segmento. Este programa llega a ustedes gracias a Esperanza Colombia Radio 96.3 FM. Encuéntranos en las redes sociales de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok como Teo el Mensajero 777. El héroe de guerra llega victorioso al cielo del campo de batalla después de haber vencido al diablo, al mundo y a la carne. El Padre acepta su sacrificio y el enfoque del capítulo se centra en Cristo como Redentor. Aunque hay una similitud entre Apocalipsis 4 y 5 y también el libro de Daniel 7, también hay unas diferencias muy marcadas. Mientras que en Daniel 7 se colocan tronos, en plural, para el comienzo del juicio, en Apocalipsis 4.2 los tronos sencillamente están allí. Mientras que en Daniel 7.10 se abren libros, otra vez nuevamente el plural. En Apocalipsis 5.1 hay un solo libro que es en singular y está sellado. En Daniel 7 Jesús lleva el nombre de Hijo del Hombre, Daniel 7.13. Pero en Apocalipsis 5.6 se ve como un cordero inmolado. El texto no se refiere a Jesús como el león de la tribu de Judá hasta que se hayan roto todos los 7 sellos y abierto el libro. Apocalipsis 6.16, 17 y 6.16 y 17 y también 14 al 20 no describe a Jesús como un cordero manso y sufriente, sino como un león o el Hijo del Hombre, que regresa para destruir a sus enemigos y para tomar posesión de su reino. Así es que entonces Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5 describen 2 contextos históricos distintos a donde están los mismos seres presentes. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ruge. Vamos con Apocalipsis 5, versículos 1 al 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La palabra descrita aquí, digno, significa calificado. Hay ciertas condiciones que debe cumplir el que va a abrir el libro. Para nadie es un secreto que es importante que estas condiciones se cumplan. Ahora, podría interpretarse así: ¿quién cumple los requisitos necesarios para romper los 7 sellos y abrir el libro? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. El contenido de este libro no se podía revelar sin que se rompieran primero todos los 7 sellos. El problema que había en ese momento es que no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra una persona calificada o digna para romper los sellos y abrir el libro. Ni Enoc, ni Moisés, ni Elías podían. Tampoco podían los habitantes de otros mundos, que son los 24 ancianos, ni los ángeles, ni los querubines y serafines, que son los 4 seres vivientes. Ni siquiera Dios el Padre estaba calificado para romper estos sellos y abrir el libro. Ay, ay, ay. Crisis universal, versículo 4. Y lloraba yo mucho, decía Juan, porque no se había hallado a ninguno digno con las cualidades necesarias de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Al no hallar a una persona digna, transpira una crisis de proporciones universales. El interés de Juan no se enfocaba primordialmente en los sellos, sino en el contenido del libro. Sus amargas lágrimas no eran de simple curiosidad, sino de desesperación. O sea, estaba viviendo una agonía suprema y una angustia muy grande. Es obvio que lo que contenía el libro era asunto de vida o muerte. El no abrir el libro sería algo terrible para todo el universo. Ahora, versículo 5, estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Aquí nuevamente volvemos a interpretar estas palabras en sus tiempos. Ha vencido, tiempo pasado.
Juan 16:33 describe la victoria de Jesús para abrir en un futuro el libro y desatar en un futuro sus 7 sellos. Es necesario comprender que Apocalipsis 5:5 en el contexto de Apocalipsis 3:21 con el que estamos analizando este contexto inicial. En efecto, Apocalipsis 5:5 describe la segunda parte de Apocalipsis 3:21, cuando Jesús se sienta a la diestra de su Padre y es un cordero que salva. Pero después de romper los sellos y abrir el libro, se convierte en un león que juzga y retribuye. Empezó como cordero que vence, como cordero inmolado, y ahora se convierte en un león que juzga y que retribuye. Versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, por eso la palabra trono, como se los expliqué en el primer segmento, era tan importante en este contexto, y en medio de los ancianos y de los 4 seres vivientes estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Allí el día del Pentecostés también lo está citando. Cuando Juan vio al cordero, las heridas en su cuerpo estaban aún frescas. Las heridas indican que acababa de llegar del campo de batalla, a donde batalló con el enemigo, con Satanás, y ganó. Sus heridas en las manos, por sus llagas fuimos curados. Los 7 cuernos, como una corona, hace el simbolismo allí, representan su poder omnipotente como rey del reino de la gracia. Los 7 ojos representan los 7 espíritus que estaban presentes antes que llegara Jesús en Apocalipsis 4:5. Ahora, versículo 7. Estamos en Apocalipsis 5, chicos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El texto dice que el cordero vino hasta donde estaba el Padre, de modo que no estaba allí antes. Hasta este punto en el capítulo 5 de Apocalipsis, los seres celestiales no han cantado ningún himno. Todos los seres que estaban presentes para la recepción guardaban silencio, en suspenso para ver si se presentaba alguien digno de romper los sellos y abrir el libro. Seguimos, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, o sea, los querubines y los serafines, y los 24 ancianos, los representantes de los mundos que nunca pecaron, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí los serafines y los 24 ancianos juegan un papel intercesor, pues llevan las oraciones de los santos a Jesús y por medio de Jesús a Dios. Esto nos hace recordar la escalera que vio Jacob, ¿se acuerdan? Que estaba allí arraigada sobre la tierra y alcanzaba hasta el alto cielo, y ascendiendo y descendiendo sobre la escalera habían ángeles. Estos relatos están en Génesis 28:12 y en Juan 1:51. Ahora, los versículos 9 al 14, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de tomar los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste, está hablando en pasado, sacrificado, y tu sangre, así como lo explica 1 de Pedro 1, 18 al 20, pagó el rescate, o sea, pagó en pasado, para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has, está hablando en pasado, transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán en el futuro sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. O sea, los ángeles están más allá del círculo de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue, está hablando en pasado, sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Ahora, debemos preguntarnos qué contenía el libro que estaba sellado con 7 sellos,
¿Por qué hubiera sido tan catastrófico que no se presentara alguien digno de romper los sellos y de abrir el libro, perdón? Es obvio que mientras los sellos quedan sin romper, no se puede abrir el libro ni leer su contenido. El paralelo más similar a esta afirmación está en Daniel 12:4, a donde la profecía de los 2300 días queda sellada hasta el tiempo del fin. Es decir, el contenido del libro no se podía comprender hasta que se le quitara el tiempo, en el tiempo del fin, el sello. Ahora también el profeta Jeremías en el capítulo 30 nos da una información muy valiosa sobre lo que contenía el libro. El cuadro es el siguiente. Cuando Satanás venció a Adán, le robó la escritura de propiedad del mundo, reclamándolo como suyo, cuando lo venció allí en el pecado. Pero el Redentor vino a la tierra para pagar el precio necesario y recuperar justamente esa escritura. Le dijo, hey, esto me pertenece. Ahora, el libro contiene un registro de toda la historia de salvación y cuando finalmente se abra, el universo verá que Jesús y los redimidos tienen derecho a la herencia que fue usurpada por Satanás y ahora recuperada por Jesús, cuando ya lo venció allí en la cruz del Calvario. La ley romana exigía que un testamento tuviera un mínimo de 7 sellos de testigos para garantizar la validez de su contenido. Aquí estamos hablando del librito, es un testamento. Aun cuando hay evidencia que en ciertas ocasiones se usaba más que 7 sellos. Al igual que cualquier otro pergamino sellado de la época, al pergamino de Apocalipsis 5 se le ve enrollado, amarrado con 7 cuerdas a su alrededor y sellado en su orilla exterior con sellos de cera a donde se encuentran los cabos de las cuerdas. Como tal, no se podía abrir ni revelar su contenido hasta que se rompiesen todos los sellos. Por eso era la angustia y la tristeza de Juan. El romper los 7 sellos significaba los pasos preliminares y preparatorios para el momento en que se abra el pergamino y se revele su contenido. Acabo de leer de Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ, de la página 197 y 198. Por esta última razón, Juan estaba triste, angustiado de no haber nadie quien desatara los sellos y abriera el libro del testamento que no podría abrirse, y de ser así se perdería entonces ese testamento. Allí en su mano abierta está el libro, el pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. El pergamino contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones. El lenguaje simbólico se halla en ese pergamino, la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia hasta su final. Esto lo dice Helen G. White en Manuscript Releases, tomo 9, página 7. Ahora, ¿ustedes se imaginan ver la historia de la humanidad en vivo y en directo? Mejor dicho, eso es mejor que cualquier producción cinematográfica de Netflix. Pues no me creen, escuchen con atención este pasaje poderoso con el que vamos a finalizar este primer podcast. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica, o sea en 4K, 8K, derivados, 16K, lo que sea, aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y los pasos sucesivos del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, el pretorio de Pilato,
ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo esto está representado a lo vivo. Esta es la historia que contiene el libro aquí que estamos leyendo de Apocalipsis 5. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores. Los sacerdotes y gobernantes de la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. Aquí están relatando la historia. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí, he allí a nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos viene a salvar. Ahora, entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan, y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires. Mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, atención a esto, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó, y cuya dolorosa angustia le proporcionará deleite satánico. Su madre está allí, la madre de Nerón, para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la Iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Ay, ay, ay. Demasiado tarde ven que el Omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Eso está allí en Mateo 25:40. Ellen G. White describió el momento en el que se abrirá el libro después del milenio y se verá por encima de la ciudad en visión panorámica de toda la historia del planeta y las decisiones de cada individuo, las cuales tomó durante toda su vida. Aquí está, El conflicto de los siglos, páginas 724 a las 726. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces, Jesús llega al cielo después de haber librado el campo de batalla. Es coronado como rey del reino de la gracia. Juan llora desesperadamente, está inconsolable porque nadie puede abrir el libro con los 7 sellos. Pero he aquí que el león de la tribu de Judá es digno de dicha labor. Después de la buena nueva y de los honores presentados al Cordero inmolado, el contenido del libro está listo para ser estudiado y analizado en los próximos capítulos de esta serie. No te pierdas la segunda parte de este podcast. Alista tu espada y apuntes porque esto recién comienza. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.